Muy buenas a todos, una vez más con otro vídeo tutorial de Pintando con Sergio Calvo, estas famosas capibases. Creo que a partir de ahora van a ser aún más famosas. Muchísimas gracias antes de empezar por todo este gran apoyo que nos habéis estado dando. Esperemos que continúe siendo así y poder traeros cada vez más y más contenido y de mejor calidad. Por eso quería deciros que en estos videotutoriales habéis podido ver simplemente el inicio, que ya ha ido cambiando, hemos ido buscando otro tipo de aspectos donde ir mejorando gracias a todo ese feedback que me habéis ido dando. Entonces, me gustaría escuchar si os gustan estos videotutoriales que hemos cambiado, hemos hecho otra vuelta de tuerca, hemos decidido hacer ciertos cambios, veremos si los nuevos cambios de cámara, el cómo dirigimos estos videotutoriales os gustan. Hemos intentado centrarnos más en un aspecto para explicaros el material en sí y intentar hacer todo el zoom que podemos hacer. Entonces, simplemente me gustaría escuchar todo vuestro feedback y a partir de aquí comienza este videotutorial. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este famosísimo orco? Si no lo conoces, recuerda este nombre porque te va a sonar a partir de ahora. Se llama Druk Breakfangs. Si te cuesta pronunciar el nombre, no te preocupes. Traducido al castellano es el orco que rompe colmillos. Así de sencillo. ¿Qué es lo que quiero enseñaros en este video tutorial? Como ya sabéis, siempre aplico las denominadas capibases por todos vosotros, que siempre me hace muchísima gracia cuando se dicen en otros idiomas, porque la verdad que no me lo espero. Es como, ahí va. Entonces, muchas gracias por acuñar este hashtag capibases, porque me parece súper divertido y súper gracioso. Creo que va al pelo con la técnica. Y para darle una vuelta más a todo esto que os estoy explicando y porque sé que muchos de vosotros queréis empezar con el aerógrafo, vamos a empezar este proyecto con el aerógrafo. Pero veréis que mi manera de trabajar con el aerógrafo tampoco es la que os he estado enseñando anteriormente, básicamente. ¿Qué es lo que voy a buscar ahora? Ahora necesito que me cubra correctamente, que la capa sea lo más sólida posible. De esta manera, con el aerógrafo, vamos a ir muy deprisa. Pero, como vamos a ir muy deprisa, quiero que os paréis un poquito y digáis, vale, el color que tengo sobre la figura es exactamente o al 90% parecido al color que tengo en el bote. Si es así, correcto, lo estás haciendo bien. Y a partir de ahí podríamos ir trabajando. Si no lo es, seguramente es porque tengas mucha transparencia de la capa anterior y esto que va a hacer, dificultaros los siguientes pasos. Porque cuando trabajéis con el pincel no va a ser exactamente el mismo color. Por lo tanto, esas subidas que vais a hacer vais a tener que controlarlas con más cuidadito, porque seguramente si ya creéis una primera subida, os estéis pasando de luz. Seguramente si empezáis con este mismo color, tendrá mucha más luz, mucha más intensidad de color y será el correcto para empezar. Pero esto ya dependerá de cada una de las bases que vosotros apliquéis con el aerógrafo. Si os fijáis, estoy trabajando con un color oscuro y con una pequeña luz. ¿Por qué? Porque ya que estamos con el aerógrafo, vamos a plantearnos una pequeña luz media y un color más oscurete. Simplemente que nos sirva con estos dos colores como capa base. Si consideráis que con un único color vais bien, perfecto. Pero intentar no utilizar la típica técnica de luz, tono medio y sombra. Porque con eso lo que vamos a conseguir va a ser engañar a nuestra cabeza. Vamos a intentar ver cosas acabadas donde no lo están. De primeras, con el aerógrafo va a dar un aspecto muy limpio, nos va a crear esa volumetría. Por lo tanto, vamos a tener esa sensación falsa de que lo tenemos ya terminado. ¿Qué va a pasar a continuación de esto? Que no vamos a querer trabajar con el pincel porque ya está limpio. Entonces ese no es el camino a seguir. Lo que queremos es crear una tonalidad con unos juegos de luces o de colores que nos sea atractivo a nosotros, pero para comenzar tenemos que entender que esto va a ser nuestra primera sombra. Recordar esto, aunque estemos trabajando con un color bastante clarito, recordar que ese color claro o medio debe ser nuestra primera sombra para seguir el proceso que os he explicado anteriormente en otros videotutoriales. En los anteriores era con el pincel y en este caso es con el aerógrafo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Trabajamos como estáis viendo. Si en alguna zona mancháis, desde mi punto de vista es no preocuparos, no cometemos errores. Vais a pegar una tonalidad diferente en un punto que a lo mejor no debería estar, pero después, como vamos a trabajar con el aerógrafo y como vamos a trabajar con el pincel después del aerógrafo, vamos a cambiar muchas tonalidades, vamos a cambiar ciertas luces. Por lo tanto, no os debéis preocupar de nada.
simplemente aplicar estas tonalidades, estas bases y ya está. Si en algún momento veis que con el aerógrafo no sois capaces de apuntar donde queréis o estéis manchando la zona de alrededor, lo más correcto será trabajar, por ejemplo, como en estos colmillos pequeñitos que tiene encima del pelaje, será trabajarlos con el aerógrafo. Si queremos con una tonalidad, con dos, con tres, lo que necesitemos, cambiaremos las tonalidades, los colores y después el pelaje o lo que tengamos alrededor lo trabajaremos con el pincel. Así de sencillo, no tiene más misterio. ¿Que tú quieres enmascarar porque quieres hacerlo todo con el aerógrafo? Adelante. Yo personalmente considero que se pierde mucho más tiempo con el aerógrafo si tienes que estar enmascarando a que si directamente das una capa y vas a pincel y se soluciona. Pero esto ya va en gustos, lo dicho. Lo más importante, centraros que con el aerógrafo partamos desde un tono que va a ser nuestra primera sombra. Y os recomiendo que metáis otra tonalidad, porque ya que estéis trabajando con el aerógrafo va a ser muy sencillito de trabajar y, bueno, yo os invito a que lo hagáis. Sencillamente. ¿Que por algún casual no queréis trabajar de esta manera? Con el pincel vamos de lujo. Simplemente es porque quiero traeros nuevas herramientas. Y en este busto, como sé que anteriormente me habéis pedido bustos en Patreon, creo que era un busto que venía al pelo. He escuchado que queréis ver cómo pintaba la piel de los orcos. He oído cómo queríais pintar otro tipo de tonalidades en un orco que no fuese exactamente ese verde clásico. Queríais bustos, se han juntado los astros y he dicho, ¡boom! Aquí lo tenéis. Para esta pieza, si os fijáis, os estoy enseñando todo con el aerógrafo desde el inicio. ¿Qué digo con todo? Es los ángulos que estoy trabajando. Si os fijáis, no voy directamente a cubrir todo de una manera muy rápida. Voy probando esas técnicas que os he ido explicando a la hora de velar, pero en este caso las he ido aplicando con una dilución mucho más viscosa o densa. Es decir, utilizo menos diluyente y thinner, diluyente, agua, thinner, el aglutinante que nos va a ayudar a que agarre la pintura. He utilizado menos y he utilizado más pasta. ¿Qué nos va a dar de resultado? Seguramente que vamos a tener que limpiar muchas más veces el aerógrafo y lo detesto, pero una vez más, aquí traigo nuevas técnicas. Si se os atasca el aerógrafo, limpiarlo o simplemente vaciar la cazoleta, sacarle la aguja y con un poquito de alcohol, con un poquito de acetona, con un poquito de algo que diluya la pintura, lo limpiáis en la servilleta. Le quitáis ese exceso que tiene en la punta de la aguja. De esa manera volverá a estar limpia y podréis seguir trabajando. No hace falta que lo limpiéis de arriba abajo cuando estéis dando estas capibases. Pero, lo dicho, si veis que no os pinta, pues a lo mejor tenéis que diluir un poquito más la pintura. Recordad, la pintura en este caso tiene que ser más viscosa, más densa de cuando utilizamos las veladuras, porque lo que queremos trasladar son las capibases que aplicamos a pincel al aerógrafo. Así de sencillo. ¿Correcto? Entonces, una vez entendemos eso, vamos a ir trabajando este tono de sombra o esta luz o este primer tono de sombra y segundo tono de sombra. Aquí ya, dependiendo de cada uno, hay gente que se le da mucho mejor partir desde un tono un pelín más oscuro porque lo que significa primera sombra no lo llega a comprender del todo bien, prefiere partir de un tono más oscuro. Perfecto, no hay ningún problema. Solo tienes que tener en cuenta que en las siguientes luces te va a tocar comerte más porcentaje, repintar más porcentaje del que ya tienes en esa base. ¿Qué quiere decir? Pues que si hemos partido desde un color negro, llevándolo al extremo, y queremos pintar con un ocre, pues tendremos que dejar muy poquito negro. De hecho, prácticamente nada. Nos deberíamos comer un 95% de repintarlo. Tendríamos las sombras máximas ya trabajadas y a partir de ahí nos moveríamos al tono de primera sombra y subiendo hacia el tono medio y primeras luces. Si lo hacéis correctamente y partimos desde un tono medio como una primera sombra como tono medio, la parte buena es que todavía nos da posibilidad a profundizar después en sombras si fuese necesario. Por eso siempre os veto el color negro en sí. A no ser que estéis trabajando un color negro puro, que en ese caso sí que os recomiendo partir desde el negro máximo y será mucho más sencillo de trabajar, porque después lo que haremos será meterle profundidad a ese negro, así de sencillo. Lo que quiero enseñaros aquí es, como podéis ver, podéis ir apuntando en todas partes con el aerógrafo. Os estoy enseñando o intentando quitar el miedo a trabajar con el aerógrafo. ¿Por qué digo quitar el miedo? Porque ahora mismo estamos trabajando los colores base. De esta manera es simplemente aplicar estas luces y estas sombras o este tono medio oscuro para sacar los volúmenes un poquito, más o menos, nos van a ayudar a comprender un poco hacia dónde debemos ir, los volúmenes que tiene la propia escultura, pero aún así veréis que después con el pincel lo que hago es
cambiar todos esos volúmenes y le doy otro tipo de personalidad a este busto. ¿Por qué digo esto? Porque quiero de nuevo romper ciertos tabús, ciertas reglas y enseñaros otro tipo de pintura. ¿Qué quiere decir esto? Pues que con estas capibases voy a destruir todo lo que he ido construyendo hasta este punto y enseñaros nuevas y más interesantes cosas. ¿Por qué digo nuevas? Pues porque siempre os tengo que traer nuevo contenido para que sigáis evolucionando. En este caso vamos a hacer una pintura un poquito más pictórica y esos famosísimos freehands que os he ido explicando poquito a poco, ahora los vamos a trasladar a un punto más interesante. ¿Cuál es ese punto más interesante? Fijaros lo que estoy haciendo. Estoy dibujando las venas de principio hasta final. Estoy dibujando, que más adelante veréis en el video tutorial, zonas de las fibras de los músculos o estoy creándole zonas en los músculos que de primeras no se ven, pero que ya veréis cómo va quedando de interesante. Voy dibujando algunos aspectos que, como he dicho, son dibujos, está dibujado. En ningún momento me he basado en la escultura. He dicho, vale, en esta zona, por la musculatura, creo que si marco estas fibras va a darle mucha más tensión y va a darle mucho más protagonismo al músculo que si lo dejo totalmente suavizado y totalmente correcto a de donde vendría la luz. De esta manera le doy otra vuelta a todo lo que os he ido enseñando. Podemos colocar la luz y crear los volúmenes a nuestro antojo. De esta manera vamos a crear una cosa aún más pictórica y vamos a salirnos de lo que sería la escultura. ¿Por qué digo esto? Porque aquí lo que vamos a hacer es acentuar una vejez, un rostro mucho más interesante, unos músculos mucho más tensos, como si tuviesen mucha más tensión, más de grito, de fiereza. ¿Por qué? Pues porque es el breakfangs, es el rompecolmillos. Tenemos que darle algo más de expresividad, algo más de fuerza a esta figura con la pintura. La escultura es realmente interesante, pero creo que nos aporta cierta suavidad de una escultura 3D que nos va a permitir dibujar todo lo que queramos. Por eso me gustaría enseñaros con esta figura este tipo de detalles. Si os fijáis en los hombros, en los músculos del brazo, tanto bíceps como tríceps, voy dibujando ciertas líneas y voy acentuando planos que realmente no deberían estar. Si os fijáis entre el tríceps y el bíceps, he creado como una zona de luz ahí entre medias que a mí personalmente me parece muy interesante porque dibuja de una manera mucho más redondeada todo lo que es el bíceps y nos crea otro tipo de efecto. Iréis viendo que según voy avanzando, este tipo de efecto dibujado va a tener mucho más sentido. Sobre todo quedaros con el detalle de estoy dibujando muchísimo ya sobre esto. ¿Qué cosas debéis tener en cuenta cuando trabajáis con el aerógrafo de primeras? Cuando trabajamos con el aerógrafo, dependiendo de la pintura que estemos utilizando, en este tipo he utilizado pintura de escala 75 en las pinturas, la gama normal. ¿Qué sucede con estas pinturas? Tienen un color extra mate que nos va a permitir crear muchísimo poro en la figura. ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de bueno? Tiene muchísimo poro y después nos va a agarrar muy bien la pintura. Si utilizamos una pintura satinada, tampoco va a ser excesivamente satinada, porque ese poro lo va a eliminar en cierta manera. ¿Qué parte tiene como negativo? Que seguramente tendréis la sensación de que tiene una sensación como arenosa, como que se traba el pincel, como que no fluye correctamente. Cuando tenemos una superficie sin porosidad, digamos que desliza muy bien el pincel, pero cuando tenemos una zona porosa, parece como mucho más rugosa, como arenosa, y notaréis que el trazo os queda un poquito extraño. Bueno, simplemente que lo tengáis en cuenta. Intentar darle varias capas y al final veréis que ese problemilla se va solucionando. A mí no me parece un problema. De hecho, de inicio tiene un acabado muy interesante, aunque veréis que las trazadas, que la pincelada va quedando un poco más tosca de inicio. No os preocupéis de nada porque después lo vamos a limpiar y va a quedar de maravilla. De hecho, si habéis visto el resultado final y estáis en este video tutorial porque habéis visto eso, no os preocupéis porque vamos a llegar hasta ese punto desde aquí. Así que miedos cero, ya lo sabéis, no tenemos miedos, no cometemos errores, vamos creando toda esa información y disfrutando de esta pintura, de esta miniatura. Es lo más importante, tenéis que disfrutar cuando pintéis, porque es vuestro hobby y si no disfrutáis, al final lo vais a abandonar. Tenéis muchísimos otros hobbies que lo sé yo, que os van a dar una respuesta positiva de una manera muy directa, ya sea los videojuegos, el cine, los libros. Vais a encontrar esa respuesta positiva tan deprisa que cuando pintéis, si no la recibís, puede que os frustréis. No os preocupéis.
Cada miniatura que termináis está un paso más cerca de llegar a estos resultados. Así que por favor, disfrutar pintando, disfrutar de este aprendizaje y sobre todo disfrutar de ver estos vídeos que son súper divertidos y didácticos. Fijaros lo que estoy haciendo ahora mismo. Estoy trabajando con el pincel zonas de más sombra. He partido desde un color base bastante oscurito, pero aún así he dicho, necesito un poco más de sombra en ciertos puntos. Por ejemplo, en esta cicatriz, en la parte de los ojos, tengo que acentuar ciertas cosas, las acentúo ahora. Es como os expliqué cuando pintábamos un 28, que marcábamos las zonas de segunda sombra desde el inicio. Pues un poco lo mismo. Vamos partiendo desde ese color tan oscurito y luego ya hacia arriba, así de sencillo. Si no sabéis dónde colocar esta segunda sombra, simplemente os invito a que miréis el video tutorial y las coloquéis en los mismos sitios. Ya poquito a poco con la experiencia iréis viendo si os interesa más acentuarlo o no. Por ejemplo, líneas de expresividad que tiene la figura. Si las acentuamos todas de igual manera, el problema es que todas van a tener la misma profundidad. ¿Qué quiere decir eso? Que como resultado final tendremos el mismo resultado en sombra, por igual. Es decir, perderemos información. Tendremos todos esos pliegues, esas arrugas, con la misma profundidad. Entonces, yo os invito a que algunas las profundicéis un poquito más y otras no. ¿Cómo sabremos esto? Buscando referencias en internet. Vamos a buscar información de lo que sea. Si necesitáis pintar una cara, no hace falta que busquéis rostros de orcos solamente. Podéis buscar algún tipo de animal, algún tipo de lo que sea. Podéis buscar personas. Si el rostro es bastante humano, si el rostro es más tipo a lo mejor como hemos visto orcos de otras marcas, que pueden parecer un poco más cara como de cocodrilo, tienen como el hocico o la parte de adelante un poquito más afilada. Bueno, fijaros en ese tipo de animales que a lo mejor os pueden dar ciertas guías. Que a lo mejor tiene un poco más cara de homínido, más tipo de gorila, porque hay algunos orcos que parecen un poco ese estilo, pues buscamos ese tipo de animal. Si por lo que sea no entendéis qué tipo de cara es, simplemente va a ser eso, una cara humana y será suficiente. Fijaros todo lo que estoy haciendo aquí. Estoy haciendo frijas en la cara. Estoy buscándole más expresividad. Todo este punteado, este stippling que llaman en inglés, a mí personalmente no considero que esté haciendo stippling, porque lo que estoy haciendo es buscar esos volúmenes, creando una vejez, creando una información, creando una historia detrás de este busto. Sé que queda todo muy filosófico y que nunca me pongo así de filosófico, pero en este caso es verdad que si comparáis el lado derecho ahora mismo en cámara al lado izquierdo, veréis que en el lado izquierdo no tiene todas estas arruguitas, tiene algo, pero no tanto. Entonces veréis que yo cada vez refuerzo y refuerzo más todo esto porque me parecía muy interesante darle esa vejez a este busto, porque esta barba que tiene me parece de personaje bastante más mayor, ya carismático, como que ha luchado en muchas batallas. Total, es el que rompe los colmillos, así que tengo que romper al menos uno o dos. Fijaros en todo momento cómo voy trabajando con el pincel. A base de golpecitos voy creando esos volúmenes. Voy pintando más superficie de la que a lo mejor os imagináis. ¿Por qué digo esto? Porque recordad, pintamos un 90% y después sobre esa superficie seguimos trabajando. Si ahora pintásemos solamente un 5%, luego no tendríamos espacio para seguir trabajando. Por eso partimos desde una zona muy amplia y la vamos reduciendo. Para mí esto también se consideran freehands. Sé que muchos me diréis que no, porque freehand es simplemente dibujar a mano alzada, pero yo os diré que yo lo que estoy haciendo es dibujar a mano alzada, porque me puedo guiar de ciertos puntos, de ciertos volúmenes que tiene esta cara, este rostro, pero muchos otros son a prueba y error. Simplemente vas probando, si te gusta, adelante. Que no te gusta, lo cambias. Así de sencillo. Siempre os he explicado lo mismo. Hay que disfrutar pintando sin miedos. Si algo no nos gusta, con la siguiente capa lo corregimos. Fijaros las arruguitas que le voy creando, que en realidad no estoy pintando lo que viene siendo el volumen de la arruga. Estoy pintando dentro. Lo que para muchos iría de color de sombra. Por eso digo que en esta figura os voy a enseñar a dibujar y a crear algo más, no artístico, algo más como si fuese un dibujo, más un 2D que un 3D.
Bueno, y así es como creo los labios, a base de toquecitos, cortecitos, líneas, y luego voy ampliando. Voy de una zona muy finita y cada vez voy comiéndome más. Fijaros que he perfilado por la parte de abajo, por la parte de arriba, aunque haya creado un volumen, un cilindro en este caso. Fijaros esta línea que estoy creando ahora mismo al lado de la barba, que me parece muy interesante. Es una línea que no es real, porque no lo es, pero es un perfilado de luz que nos va a ayudar a separar la barba. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a crear un perfilado de luz, aunque no sea la máxima luz, va a ser una pequeña lucecita entre la piel y la barba. Vamos a tener esa luz, luego a continuación una sombra y luego de nuevo la luz de la barba. Aunque a lo mejor en algunos puntos conectemos la barba con la piel, las unamos, para dar una sensación de que está integrado, que no hay un corte entre ambos. Pero si os fijáis de principio, ya sí que voy creando esa pequeña línea que nos ayuda a separarlo. Cuantas más líneas de estas tengamos, aunque sean tenues, más sensación de nitidez vamos a conseguir en las figuras. Ya veis que lo que voy haciendo todo el rato es reforzar esos volúmenes e ir añadiendo un poquito más y un poquito más de luz. No podemos ir desde el inicio con una única pincelada y decir, vale, pues ya está aquí la luz, ya está creado el volumen. Tenemos que ir poquito a poco. ¿Por qué digo esto? Porque como siempre he dicho, el rostro es la parte más importante de una miniatura. Y en un busto, mucho, mucho más. Entonces, darle toda esa expresividad. Fijaros simplemente con estos cortes que he ido creando, estos micro volúmenes, estas micro arruguitas, cómo ha ido cambiando el rostro. Ahora lo que voy a ir haciendo es seguir reforzando esas luces en la musculatura. Vamos a reforzar aún más esos volúmenes. Ya sabéis, que da igual los volúmenes que tengamos, que siempre me gusta reforzarles aún más, meterle mucha, mucha más luz. Ese es el brillito que estaba comentando del bíceps. Entre el bíceps y el tríceps me gusta meterle esa pequeña línea ahí que me ayuda a separarlo. No está separado del todo porque está conectado, pero sí que le da cierta gracia, al menos a mí. Igual que estas pequeñas líneas que estoy haciendo ahora, que en realidad no deberían estar ahí, entre medias de los músculos, pero creo que ayudan a dibujar de una manera muy muy interesante. Por eso digo, os estoy enseñando nuevas maneras de pintar. Ya sabéis que me gusta traeros un montón de técnicas, de herramientas, y vosotros ya decidís cuál os gusta más y con cuál os sentís más cómodos y queréis seguir hacia adelante. Yo siempre os diré lo mismo, lo más importante es divertiros. Así que coged lo que más os guste. Todas son válidas. Fijaros que sigo reforzando esas venitas. Y fijaros qué potencia tiene, hasta incluso en la parte del hombro, en la parte inferior. Fijaros que he creado esas líneas, esas fibras. Ahora en la parte del pectoral, también esas fibras, esa tensión en el músculo. Lo voy acentuando todo bastante más. Esto simplemente es un ejemplo para enseñaros que podemos pintar de diferentes maneras y, ¿por qué no? Con este gusto vamos a hacerlo. Simplemente porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo e enseñarlo. Si yo te lo enseño, sé que lo vas a poner en práctica. Si no te lo enseño, sé que te va a dar mucho miedo. Entonces, como quiero quitaros todos esos miedos, os voy enseñando cada vez más y más y más y más. ¿Qué estoy haciendo ahora con el pincel? Lo que estoy haciendo con este tipo de dilución es trabajar con una dilución un pelín mayor a la que habitualmente trabajamos. Si antes utilizábamos una gota, en este caso vamos a utilizar 2 gotas de agua. Si necesitas hacer 3 gotas de agua, 3 gotas de agua. Y con la punta del pincel vamos creando estas pequeñas líneas para crear esa texturita. Pero eso ya va en gustos.
Así que nada, hasta aquí os voy a dejar con este mega tutorial. Espero que os haya gustado mucho los cambios de cámara, el cómo hemos ido trabajando y avanzando esto de una manera un poquito más rápida. Y que sigáis disfrutando de esta pedazo de figura y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.